Nuestro invitado a esta hora es el señor Jorge Medicina Di Paolo, reconocido economista, docente de la Universidad de Lima. Conoce muy de cerca la economía, el tema social en Argentina, ¿no? Y por eso nuevamente está con nosotros para analizar las medidas económicas que anunció ayer el ministro de Economía, Luis Caputo. Tercer día del gobierno de Javier Milei, se adoptan medidas y por eso queremos compartir con ustedes un análisis de qué efectos pueden tener estas medidas, si eran o no necesarias. Qué gusto saludarlo, señor Medicina, muy amable, gracias. Muchísimas gracias, José, por invitarme otra vez. Un saludo muy grande a los radioescuchas y bueno, a tus órdenes. ¿Eran medidas necesarias en Argentina? Sí, porque, a ver, hay que comentar algo muy importante que lo dijo reiteradas veces el flamante ministro de Economía, Luis Caputo, que el problema de la economía argentina es el déficit fiscal. Sí. Y eso hay que entenderlo, qué significa el déficit fiscal y cuáles son sus consecuencias. Mire, por lo que los 18 minutos que estuve atento y después volví a ver el discurso, él hizo mucho hincapié en que el déficit fiscal argentino es algo crónico y que de los 113 años, ¿no?, más de 100 veces, más de 100 años, Argentina vivió un déficit fiscal. Esto se traduce, por ejemplo, de la siguiente manera. El gasto de gobierno supera a los ingresos provenientes para financiar dichos gastos. Entonces, el argentino común, ¿no?, incluso el argentino con cierto poder adquisitivo, ya se había acostumbrado a vivir, ¿no?, con un país endeudado. Ahora, ¿cómo se financia un déficit fiscal? Hay dos formas en realidad. Una que sería con endeudamiento, tanto internacional, que ya eso se terminó, ¿correcto?, o endeudamiento interno, ¿de acuerdo? Y el otro con la emisión monetaria. Entonces Argentina, en diferentes gobiernos, sobre todo los gobiernos democráticos, ¿no?, un poco como que el argentino se acostumbró a vivir permanentemente en un país con déficit fiscal, que lo que buscaban era refinanciar el déficit fiscal. Pero nunca le dijeron la situación en la que se encontraba Argentina. Al parecer no. Porque no. Ayer ha sido bastante directo Luis Caputo. Por eso vamos a escuchar justamente lo que dijo, que él ha recibido la peor herencia de la historia en Argentina. Escuchemos lo que ha dicho ayer Luis Caputo y continuamos con este diálogo con el señor Jorge Medicina Di Paolo, economista y docente de la Universidad de Lima. Estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia. Una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por 1 año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos
para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. En realidad ha sido un mensaje, como se dice en el día a día, a la vena, ¿no? Pero hay quienes consideran que todavía estas medidas son insuficientes y que este es un primer paquete de medidas y luego viene un segundo paquete, porque Argentina va a tener que sentarse en la mesa con el Fondo Monetario Internacional, con los organismos multilaterales, con los países en los que tiene deudas. Entonces, ¿qué va a pasar hacia adelante, por ejemplo, con todas estas medidas que se van a adoptar, ¿no? ¿Qué efectos puede tener? Bueno, a ver, para que se entienda, la política fiscal que hay que aplicar, que ya en estas medidas se están traduciendo en lo siguiente. Primero, hay que hacer una política fiscal dura o recesiva o restrictiva. ¿En qué consiste? Disminuir transferencias, subsidios, hay que disminuirlo. Luego, disminuir el gasto de gobierno, tanto corriente como de capital. Lo voy a traducir con estas medidas de acá. Y claro, en la medida de lo posible, no bajar los impuestos, sino tal vez incidir en algunos sectores para poder recaudar. Entonces, claro, estas medidas fiscales duras, ¿qué es lo que hace? Te baja la inflación, pero te genera una caída de la demanda, del PBI. Entonces, lo que yo le decía el día lunes, ¿no? Cuando uno está en el entrampamiento de una estanflación, bueno, ¿qué hacemos? Le damos prioridad a reducir la inflación con más recesión o aumentar el PBI con más inflación. Es importante traducir esta herencia que recibe este gobierno, ¿no? ¿Ya? A ver, recordando un poco en estos 18 minutos, el déficit fiscal de Argentina hoy supera en 5.5 al PBI. En términos macroeconómicos es un desequilibrio que desestabiliza todo. Un país no puede aguantar mucho tiempo con tremendo déficit fiscal, equivalente a más del 5% del PBI. ¿Ya? Un Banco Central de Reserva prácticamente quebrado, donde la hoja de balance está totalmente deteriorada. Cuando ayer o el lunes hablé de las LELIQ, ¿no? Ah. Después no tiene dólares, ¿no? Activos con casi prácticamente reservas negativas. Una emisión monetaria que más o menos equivaldría al 20 puntos, ¿no?, del Producto Bruto Interno. Eso conllevaría más o menos una inflación anual. Nuestro invitado, el señor Jorge Medicina Di Paolo, economista, docente en la Universidad de Lima. Además, ha estudiado en Argentina, ha vivido en Argentina y visita permanentemente ese país, por eso conoce muy de cerca. Y mi pregunta siguiente, señor Medicina, es ¿cómo va a afectar en el día a día, en el tema del empleo? ¿Cómo afecta en el tema del aumento de precio, que hemos visto que ya hay aumento de precio? ¿Cómo afecta en las inversiones? ¿De cuál van a ser los efectos, cree usted, en el día a día de los argentinos? Ya. Vamos primero por el tema de las inversiones. Los inversionistas, ¿qué es lo que quieren ver en un país donde ellos van a apostar, van a dejar su dinero y tienen que ver un retorno del capital? Entonces, lo primero que ellos ven es si hay seguridad jurídica o no, si hay estabilidad macroeconómica o no, si hay confianza, ¿no? Y lo que ellos llaman bajar la incertidumbre. Si eso no se cumple en los próximos 6 meses, esto no va a ser inmediato, ojo, ellos van a ver cómo reacciona también el Parlamento, ¿no? Y si es que esta medida de emergencia para reducir la inflación, que van a pasar 3 meses, porque hay una inflación con rezago,
Acuérdense que ha habido una gran emisión monetaria y eso va a repercutir en los próximos 3 meses, ¿ya? Entonces, claro, el inversionista dice, a ver, vamos a esperar por lo menos un año de cómo se acepta el gobierno de Milei, porque definitivamente tú no puedes dejar dinero o no puedes apostar por una economía donde hay incertidumbre, ¿correcto? Eso está clarísimo que no vamos a ver retorno de capitales en los próximos 6 meses, ¿ya? Y puede ser un poco más. Ese por un lado. Por el otro lado, se ha anunciado, y lo ha dicho con mucha claridad, ¿no? No se van a renovar los contratos laborales con menos de un año de vigencia. Eso significa que mucha gente se va a la calle. Habría que ver, como dijo el ministro de Economía, es probable que en gobiernos así tipo populista, ¿no? Faltando un año, aparentemente, si es que ellos consideraron que no iban a ganar las elecciones o ganarlas, ¿no? Comienzan a contratar personas que le deben algún favor político, ¿no? Entre ellos también pueden ser familiares. Entonces, de repente, estadísticamente, esas personas que las han contratado hace un año atrás, estadísticamente puede ser un porcentaje minoritario, porque no lo sabemos, no lo han dicho, ¿no? Yo creo que puede ser eso, ¿ya? Puede ser eso. Después... Pero esto se puede aplicar en Argentina, así con rapidez, entendiendo que además tienen ellos un manejo federal en cada ciudad, en cada localidad. Bueno, pero mire, si vemos el manejo federal, en provincia ganó Milei, lo que quiere decir que hay cierto respaldo, ¿Ya? ¿no? Pero claro, van a haber agentes incómodos a esto, ¿no? Pero vamos a ver qué tanto eco tienen las protestas, los sindicatos, la cámpora, que es la juventud esta kirchnerista, ¿no? Y de repente va a haber mucho ruido, pero de ahí no pasa. Es más, ayer hubo una manifestación, estaba viendo las noticias, pero después de muchos años no tomaron la vía, la pista, ¿no? Sino se quedaron en la vereda y bien acordonado por las fuerzas del orden, ¿no? Policiales. Claro. ¿Ya? Eso, por ejemplo, no se veía, ¿no? Ahora tengo entendido que hay un llamado de un sindicalista, ¿no? Porque dice que este es un plan de la motosierra y que es hora de juntarnos y que escucha nuestra protesta, pero bueno, sí, eso va a ser algunos días, ¿no? Así, pero de repente pues eso se va a ir mitigando, ¿no? El otro tema, en el día a día, hemos visto que hay un incremento de precios de 40-50% en Argentina. ¿Cómo afecta esto en el bolsillo de mucha gente que ya no va a recibir subsidios de transporte, ya no recibe de electricidad? ¿Cómo incide todo esto? Sí, a ver, acuérdense que hubo una última medida que dijo el ministro, que incluso Milei pidió a puerta cerrada, ¿no? Que enfoquen bien el tema de las personas más vulnerables, ¿correcto? Donde tendrían que recibir... En las vías miseria, como se conoce en Argentina. Claro, y también seguramente a jubilados, ¿Ya? ¿no? Donde les tendrían que dar una tarjeta alimento, Así es. ¿no? Del 50%, ¿correcto? Eso se llama el Plan de Asignación Universal por Hijo, ¿no? Así AUH, es, ¿no? así es, ¿no? Porque él es consciente, bueno, los asesores y el propio Milei es consciente que, claro, hay un grupo humano muy vulnerable, ¿no? Y que hay que considerar hasta que se estabilice, ¿no? Todo el tema del plan económico. Entonces, yo creo que bien hace Milei en decirlo, ¿no? Y explicarlo. Ahora, Argentina se han tomado medidas, el tercer día, cuarto día de gobierno de Milei. Hay posiciones encontradas, no solamente en Argentina, sino también en la propia comunidad mundial, sobre si eran necesarias estas medidas. Otros dicen que se tienen que gradualizar y otros quieren seguir con el mismo modelo. La pregunta es que Argentina de aquí en enero tienen que sentarse entre los organismos multilaterales. Claro.
ante el Fondo Monetario Internacional, tiene que sentarse ante el Banco Mundial, ante los países. Ahora se conoce incluso que hay un endeudamiento no solamente con Estados Unidos, también con China, pero Argentina no tiene reservas. O sea, ¿cómo genera confianza un gobierno que no tiene reservas? Bueno, a ver, el tema de los préstamos de organismos multilaterales para financiar el déficit no va más, ¿ya? Ellos han dicho años atrás que ningún país endeudado por políticas expansivas monetarias o fiscales blandas, generando déficit fiscal, van a recibir préstamos de organismos multilaterales. Eso se tiene que dar en cada país con mucha disciplina. Entonces, yo pienso que los organismos multilaterales le dirán, bueno, mire, usted arregla su desorden interno, no pone la casa en orden y ahí comenzaremos a dialogar para ver la forma de cómo nos va a ir pagando. Yo no creo, honestamente, que van a entregar dinero para financiar los 36.000 millones de dólares en déficit fiscal. No lo creo. Como que también hay, si sumamos otras deudas que tiene el BCR ante, bueno, estos pasivos que hablábamos, ¿no? Que tiene que entregar dinero a los bancos, deuda del Tesoro, deuda con los importadores, ¿no? Más o menos suman 400.000 millones de dólares. 400.000 millones de dólares. Yo creo que los organismos van a ser conscientes que Argentina no va a poder pagar, ¿no?, por buenos años. Y bueno, entonces, ¿cómo generar, ¿no?, los dólares? No, pero aparte de eso le van a pedir una serie de condiciones, ¿no? Que aplique medidas en determinado momento, ¿no? O sea, claro. Y como conversábamos hace unos instantes fuera ya de cámara, usted me decía, esta es una primera medida y van a venir más. Claro, no digo la punta del iceberg, pero sí, esto es lo primero que se ha escuchado y es un pequeño porcentaje de todo el paquete de medidas. Porque ¿no? habló incluso de eliminar subsidios de manera gradual, Sí. no lo ha hecho en esta oportunidad, solamente sección de energía y transporte. Y el otro tema, ya para finalizar, el tema de los ministerios, ¿no? Ha sido muy claro, se van a reducir ministerios. Sí. Y esto significa que mucha gente sale, ¿no? Sí, claro. Y también las secretarías. Secretarías, ¿no? exacto. ¿no? Sí. Un 50% la reduce, Sí, me parece, sí, ¿no? sí. Sí. Y ministerios quedan 9. Pero, claro, como él decía, ¿no? Cuando digo él decía en Milei, se queda la gente idónea, preparada. Y la gente, bueno, pues que entró por clientelismo, ¿no?, por favores políticos, deberían salir. Pero me hago una pregunta. Si esta gente que entró sabiendo que no era su competencia, ¿correcto?, tarde o temprano tendrían que haber, pues hay un efecto psicológico, ¿no? Tarde o temprano tendrían que ellos haber analizado que la mamadera se corta tarde o temprano. O sea, tienen que haber hecho previsiones. Bueno, es una apreciación que yo tengo. Ahora, ¿no? eso puede ocurrir o no puede ocurrir, ciertamente, que acepten ellos la decisión del gobierno. Pero aquí hay otro tema, ¿no? Los privilegios que tienen en estos momentos, o tenían, trabajar en el Estado en Argentina, ¿no? Claro. Había muchos privilegios, ¿no? No, por supuesto, o sea, tenías asegurado pues tus cargas sociales, tus vacaciones, tu aguinaldo, ellos llaman aguinaldo, ¿no? Y sueldo por encima del sueldo Claro. promedio de la población. Claro, ¿no? claro. Por eso es importante decir que en provincias gana Milei porque había muchos subocupados que no tenían esos privilegios y la inflación los estaba carcomiendo. Entonces dice, no, acá hay algo raro. ¿No? Un poco que entendieron Claro. que yo voto por este candidato porque me habla más claro sobre el tema de la inflación, ¿no? Ese es el punto. Ahora, todo esto va a traer definitivamente sacrificios. Esto no es fácil de aceptarlo, pero había que hacer ya el cambio, como dice, histórico, ¿no? Porque,
a ver, tú siempre querías solucionar, como ellos llaman, ¿no?, las consecuencias, pero no ir a la raíz. Entonces recién el público argentino, vamos a decir la clase media, ¿no?, dice, oye, ahora entiendo por qué Argentina siempre ha tenido periodos de inflación alta por el déficit fiscal. Entonces decían, bueno, vamos a solucionar el tema, ¿no?, de que el cepo cambiario. Vamos a solucionar el tema, ¿no?, de los controles de precios. Vamos a solucionar el tema, ¿no?, de las importaciones de algunos empresarios que necesitan... Claro, o sea, ellos buscaban, en cada gobierno en turno, buscaban cómo solucionar las consecuencias, pero nunca ir a la raíz. Y algo que es muy típico en personas que no reconocen sus errores es echar la culpa. Entonces, aquí la culpa, siempre, ¿quién la ha tenido?, ¿no? Bueno, la han tenido la culpa los que prestaban dinero, porque nos ponen condiciones, los precios fijos, ¿no?, que los empresarios exigían, ¿no?, echarle la culpa al cepo de los especuladores, ¿no?, bueno, el cepo cambiario por los especuladores. Entonces, es fácil echar la culpa, pero no fueron a la raíz, ¿no?, que era el déficit fiscal. Y por primera vez los argentinos han escuchado o están escuchando un mensaje claro, ¿no? Puede o no puede gustar, pero le están diciendo las cosas con claridad, cómo está el país, ¿no? Así es. Bien, yo le agradezco la amabilidad que siempre tiene con nosotros al señor Medicina, ¿no? Él es un reconocido economista de la Universidad de Lima, y agradecerle, y con la seguridad que vamos a seguir analizando este tema. Una cosita importante, fíjese, el ministro ayer dijo, ¿no?, si hacemos una encuesta a nivel general, ¿no?, más o menos han sacado un sondeo, qué sé yo, dice, ¿cuál es el mayor problema de la economía argentina para tu hogar? Entonces ponían la deuda externa, la inflación, el dólar o el déficit fiscal. Pues el 95% contestaron ya sea deuda, inflación o el precio del dólar, y un 5% el déficit fiscal. O sea, no había una cultura sobre qué es el déficit fiscal. Siendo Argentina un país donde hay bastante información, la gente lee bastante, por lo menos mantuvo esa tradición, ¿no? Yo le agradezco a don Jorge Medicina Di Paolo, economista y docente de la Universidad de Lima.